Continuando con la exposición, ahora vamos a ver lo que son lesiones por electricidad. En lo que son lesiones por electricidad debemos conocer conceptos claves. Dentro de ellos, voltaje, resistencia y amperaje. El voltaje va a ser la fuerza que mueve los electrones de un átomo a otro y se expresa en voltios. Este va a representar en la figurita que está empujando a la corriente, se podría decir. La resistencia va a ser la fuerza que opone el movimiento de los electrones y se mide en ohms. Y el amperaje va a ser la intensidad o flujo de corriente en relación con el tiempo transcurrido, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, voltaje empuja, corriente, el que está en el medio, y la resistencia es lo que la fuerza que se opone entre el voltaje y la corriente. Existen dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua se dice que los electrones se mueven siempre en una misma dirección, y en lo que es la corriente alterna, los electrones cambian a la dirección opuesta cada vez que los electrones regresan a su posición inicial. Eh, Se produce un ciclo, ¿no? Un ciclo de cierre. Entonces, esta corriente alterna va a generar lo que son las contracciones tetánicas. ¿Qué son las contracciones tetánicas? Van a ser como espasmos musculares, como contracciones súbitas, fuertes y dolorosas de grupos musculares, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer las lesiones por electricidad? Es un traumatismo producido por agentes físicos, se origina por el calor producido por la corriente y por alteración que el movimiento de electrones induce en tejidos con con actividad eléctrica. Las lesiones por electricidad van a ser de tres tipos: alto voltaje, bajo voltaje y quemaduras por destello de un arco eléctrico. En las lesiones por rayo es una variante extrema y única de lesión por electricidad. Entonces se van a clasificar en dos tipos: de bajo voltaje, que va a ser menor a 1000 voltios, que estas lesiones producen mínima pérdida de tejido y el tratamiento puede ser conservador. Van a haber el de alto voltaje, que son mayor a 1000 voltios y son la lesión cutánea, puede llegar a un 10 o un 15% de la superficie corporal quemada y va a producir lo que es el signo del témpano de hielo. Para entender un poco mejor lo que son las lesiones por electricidad, debemos ver los principios del flujo de la corriente. Entonces, vamos a ver el tipo de corriente, la intensidad, la duración y el trayecto de la corriente. El tipo de corriente se dice que cuando existe una corriente alterna, o sea, que va a iniciar un ciclo, suele producir más daños que la corriente continua. La estimulación de las fibras musculares es de 40 a 100 veces por segundo y origina una contracción muscular tetánica que impide a la víctima soltar voluntariamente la fuente de corriente, prolongando su exposición. En cuanto a la intensidad, depende a su vez del voltaje y de la resistencia. La lesión es mayor cuanto más alto es el voltaje y menor es la resistencia de los tejidos. La resistencia puede ser más baja, por ejemplo, en los nervios, la sangre, mucosas y vísceras, intermedia en la piel húmeda y alta en lo que son los tendones, la grasa y los huesos. La duración: cuanto mayor es el tiempo de exposición, más grave es la lesión. Y en cuanto a al trayecto de la corriente, se pueden identificar los puntos de entrada y de salida y puede valorarse la gravedad del proceso. Son peores los trayectos horizontales, cuando son brazo-brazo, o que los hombro-pierna, y la fibrilación ventricular es más frecuente en el trayecto horizontal y el daño muscular cardíaco en el vertical. Las lesiones por electricidad se van a clasificar en trauma directo por el contacto eléctrico y el recorrido de la corriente a través del cuerpo, el trauma por conversión de la energía eléctrica en energía térmica ocasionando quemaduras, y efectos mecánicos de la corriente eléctrica, incluyendo contracciones musculares violentas y traumatismos por caídas.
Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de lesión por electricidad? Se van a generar lesiones por alto voltaje y bajo voltaje, que se van a caracterizar por causa de paro cardíaco, quemaduras, rapnomeliosis, lesiones por contacto. En ambas se van a presentar una tetania muscular torácica. Las quemaduras van a ser profundas en el alto voltaje y superficiales en el bajo voltaje. Va a haber presencia de rapnomeliosis muy común en el alto voltaje y rara vez en el bajo voltaje. Y un impacto muy común, lesiones por impacto muy común en alto voltaje. Se dice que el alto voltaje por la intensidad va a producir mayores lesiones musculoesqueléticas, viscerales y neurológicas, más graves que el bajo voltaje, y se producen por daño ístico directo por la energía eléctrica, daño al tejido por energía térmica y lesión mecánica causada por una caída o contracción muscular. El mecanismo de lesión por electricidad y lo que son quemaduras eléctricas son más graves cuando es un voltaje alto, dado que solo se requiere que la corriente fluya por una fracción de segundo. Y eh, es el voltaje bajo va a generar poca energía calórica en la piel y en los tejidos. Las quemaduras eléctricas se van a caracterizar porque va a haber un paso de la corriente entre dos puntos anatómicos. El cuerpo se va a convertir en un circuito eléctrico y va a haber presencia de lesiones de entrada y de salida y va a haber un daño térmico. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen una quemadura eléctrica de alto voltaje. Aquí existe daño térmico y hay evidencia de los músculos, tendones, huesos, hay evidencia de necrosis y se puede evidenciar que hay un punto de entrada, pero no hay. Entonces, en lo que son las quemaduras eléctricas, vamos a tener que ver el trayecto de la corriente eléctrica. Se dice que es mayor, es más peligroso cuando hay un contacto entre brazo a brazo o, o cuando hay contacto entre brazo derecho y pierna izquierda. También puede haber contacto entre brazo derecho y pierna derecha y contacto entre brazo y cabeza. O sea, es diferente. En lo que son el otro tipo del mecanismo de lesión, en las lesiones por arco eléctrico, este se da cuando la quemadura pasa externamente al cuerpo desde el punto de contacto hacia la tierra. La magnitud de la lesión depende de la proximidad de la piel al arco y al calor generado por la energía radiante. Lesiona más piel que la quemadura de contacto y la temperatura puede llegar hasta 4000 grados centígrados. La víctima es expulsada y lo que produce un trauma y va a generar lo que es la lesión en oídos y un trauma cerrado. También se va a presentar lo que es las quemaduras por ignición. ¿Qué nos dice esto? Que este se va a provocar por el paso de la corriente que incendia la ropa u objetos de la víctima y produce una quemadura convencional por fuego. Las manifestaciones clínicas de las lesiones por electricidad se van a dar en diferentes partes del cuerpo. Tenemos las quemaduras cutáneas. Se conoce como heridas de entrada y salida o heridas de contacto. Existen marcas de corriente, se observa mejor en bajo voltaje y hay de diferentes tipos, redondas, ovales o lineales. Se observan bordes elevados y centro deprimido. Existe cambios en la coloración y clara demarcación. A nivel óseo va a haber lo que es la necrosis periostática, una osteonecrosis, un derretimiento de la matriz de fosfato cálcico, contracturas severas y traumas y fracturas. A nivel muscular va a existir un daño térmico directo, una lesión vascular, liberación de mediadores inflamatorios. A nivel cardiovascular, generalmente cuando hay un alto voltaje se va a producir una fibrilación ventricular,
una sistolia en el caso de rayos, una taquiarritmia o bradiarritmia, sobre todo en las primeras 2 horas después del accidente. Obstrucción vascular con necrosis secundaria, síndrome comportamental por edema muscular, hemorragias y necrosis de coagulación, y se puede presentar dolor precordial, disnea, palpitaciones, sudoración e inquietud. A nivel del sistema respiratorio, se puede dar una parada respiratoria primaria, se produce por el paso de la corriente a través del cerebro y la hipertetania de los músculos respiratorios, edema orofaringeo, aspiración, contusión pulmonar, un daño parenquimatoso si el contacto es directo, si el punto de entrada es a nivel del tórax, puede ver lo que son efusiones pleurales y neumonitis. A nivel neurológico va a haber una alteración del estado de conciencia y del comportamiento, edema cerebral, convulsiones, hemorragia subaracnoidea, lesiones medulares, neuropatía periférica, distonía simpática refleja y cefalea persistente. A nivel de lo que es el aparato locomotor va a haber una necrosis muscular, fracturas, luxaciones. En el sistema urinario, insuficiencia renal aguda por mioglobinuria o hemoglobinuria metabólica, acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiperglucemia e hipotermia. A nivel digestivo puede haber la presencia de vómitos, dilatación gástrica, hemorragia digestiva, pancreatitis necrotizante, colecistitis gangrenosa y perforación intestinal. El manejo de los pacientes con lesiones por electricidad se van a dar principalmente en la reanimación, que va a ser el manejo prehospitalario, manejo del dolor, desfriamiento o fasciotomía temprana. En la atención de la escena y prehospitalaria, se dice que se debe permanecer al menos 10 metros de las líneas con energía saltatoria, estructuras de soporte. Se deben apagar las fuentes de electricidad antes del rescate si es posible. Si no puede apagarse pronto la fuente eléctrica, tomar precauciones para prevenir las lesiones por electricidad del rescatista. Debemos usar guantes y zapatos apropiados para el voltaje de la línea eléctrica. Iniciar lo que son maniobras de reanimación si no hay contacto con la fuente de electricidad. Mantener la inmovilización espinal del lesionado si es posible. Entonces, en la atención de la escena y prehospitalaria, primero se debe la seguridad del personal de rescate y el personal debe permanecer cuando menos a 10 metros de distancia de los cables de alta tensión. El segundo paso es la reanimación y estabilización en el sitio de los hechos, comenzar los intentos de respiración artificial para trabajadores de electricidad que presenten paro respiratorio y conservar la inmovilización de la columna durante la inmovilización. El diagnóstico y tratamiento ya en la sala de urgencias se va a realizar la evaluación habitual, o sea, la vía respiratoria, respiración y circulación, y la reanimación para víctimas de traumatismo mayor. Se va a realizar lo que es una inmovilización raquídea, tratar las arritmias cardíacas, ventriculares y auriculares, bradiarritmias y prolongación de los intervalos QT. Este es un cuadro donde nos brinda la valoración y tratamiento de las complicaciones de las lesiones por electricidad. Por ejemplo, si hay una complicación a nivel del sistema circulatorio, se debe iniciar con la reanimación con líquidos por la fórmula de Parkland. A nivel renal, iniciar con reanimación de líquidos, mioglobinuria, iniciar la reanimación con líquidos. A nivel del sistema nervioso central, realizar una tomografía cerebral de cabeza si el estado mental es normal, valorar la lesión de la médula espinal y nervios periféricos. En la piel, valorar y tratar quemaduras cutáneas. A nivel musculoesquelético, valoración cuidadosa de columna vertebral, pelvis, huesos largos y articulaciones. Hay que valorar si hay síndrome compartimental y necesidades de fasciotomía. A nivel vascular puede haber espasmo que cause trombosis tardía, formación de aneurismas o daño muscular. En la coagulación, tratar los trastornos de coagulación mediante eliminación de factores desencadenantes con desbridamiento quirúrgico temprano, si hay hemorragia, reponer factores de coagulación. A nivel pulmonar, valorar si hay lesiones por inhalación, monóxido de carbono, lesiones alveolares, por estallido. En los ojos, documentar alguna prueba completa ocular, posibilidad de cataratas tardías. En oídos, valorar si hay
lesión por estallido, documentada audición, puede haber trastornos en oído medio e interno o pérdida auditiva, puede haber también a nivel digestivo una lesión intraabdominal para la corriente o el estallido y en lo que son labios y cavidad bucal, vigilar si hay una hemorragia tardía. Una de las lesiones por electricidad, en casos especiales, tenemos las lesiones por rayos, ¿no? En este caso, el rayo es una corriente directa que emite descarga eléctrica espontánea y de muy alto voltaje. Se propaga a través de un fenómeno que se denomina el brinco de corriente. Cuando entra la corriente por rayos puede interrumpir la función cardíaca, respiratoria y neurológica. Emiten fuerzas eléctricas, mecánicas, térmicas, acústicas y fóticas. El golpe de un rayo puede ocasionar aturdimiento neurológico y muscular. Existen tipos de golpes de rayo. Un golpe directo, destello lateral, golpe por contacto y corriente eléctrica. El golpe directo es cuando la víctima recibe de manera directa la descarga del rayo. El golpe lateral, el rayo golpea un objeto cercano y la corriente atraviesa el aire para golpear después a la víctima. El golpe por contacto ocurre cuando el rayo alcanza un objeto que la víctima sostiene y la corriente se transfiere del objeto a través del individuo hacia el suelo. Y una corriente de tierra se produce si el rayo se descarga en el suelo y la corriente se transfiere por la tierra a las víctimas cercanas, ¿no? Van a ocasionar efectos en diferentes sistemas del cuerpo humano. Por ejemplo, lesiones de la piel. Van a haber quemaduras superficiales. Estas pueden ser lineales, puntiformes, flecos y térmicas. Lesiones en extremidades como vasoespasmo severo transitorio, frialdad, cianosis, livideces, ausencia de pulso, que estos se van a resolver espontáneamente en pocas horas. Lesiones musculoesqueléticas, fracturas, luxaciones, lesiones ligamentarias, raunomilisis es infrecuente. A nivel del sistema nervioso central se van a producir lesiones inmediatas y transitorias, inmediatas y prolongadas. En lo que son inmediatas y transitorias va a haber pérdida de la conciencia, confusión, amnesia, cefalea, parestesias, debilidad, trastornos del sueño, parálisis y pérdida de la sensibilidad de miembros inferiores de 1 a 6 horas. Y en lo que son inmediatas y prolongadas, neuropatía isquémica hipóxica, hemorragia intracraneal, infarto postparo y síndromes cerebelosos. Eh, También se va a generar un trauma por caída o aplastamiento, provocando hematoma extradural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea. También síndromes neurológicos por la lesión por rayo pueden ser enfermedad de la motoneurona, trastornos del movimiento. También se va a presentar lo que son lesiones oftalmológicas como quemadura corneal, hemorragia o trombosis ocular, fractura de la órbita, cataratas tardías. Y a nivel del oído, ruptura de la membrana timpánica, vértigo, quemaduras y fracturas de la base del cráneo. El manejo de los pacientes por lesiones por rayo también se van a dar una atención en el lugar de los hechos y una atención en el servicio de urgencias. En el lugar de los hechos, básicamente, se va a dar lo que es la valoración inicial y si el paciente está con un paro cardíaco secundario al traumatismo mecánico, entonces las personas generalmente van a aparecer muertas, entonces se deben tratar primero. Y es aquí donde se debe realizar el uso del DEA, ¿no? De desfibriladores externos automáticos junto al RCP, que pueden salvar la vida, ¿no? Eh, y ya en la atención hospitalaria se va a realizar lo que es el RCP avanzado, el manejo de la vía aérea, administración de oxígeno suplementario, una monitorización cardíaca, curación de la quemadura, aplicación de la vacuna tetánica y algunas veces alguna fasciotomía. Eso sería todo en cuanto a lo que son lesiones por electricidad. Gracias.